Damos la bienvenida a todos y a todas en esta mañana. Es una mañana muy linda, una mañana especial donde vamos a comenzar este día con muchas ganas, con una expectativa grande de lo que Dios tiene para nosotros, que el Señor nos muestre a través de su bendita palabra esa enseñanza que Él tiene para nosotros. Y para esto, por favor, quiero que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Vamos a estar mirando a partir del capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, verso 25. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que he titulado Fortaleciendo nuestra relación familiar. Fortaleciendo nuestra relación familiar. Dice la Escritura, Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Este principio espiritual que nos enseña el Señor Jesucristo en esta mañana, podemos fácilmente aplicarlo a la vida familiar. Si queremos que nuestra familia permanezca, si queremos que nuestra familia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las diferentes situaciones que se puedan estar presentando o que se presenten, si nosotros verdaderamente queremos que nuestra familia esté unida, es una familia que va a sobrepasar todos los problemas. Cuando la familia está fraccionada, cuando la familia está cada uno por su lado haciendo lo que quiere, la Biblia lo que nos está mostrando es que esa familia que está dividida es una familia que se desintegra. Por tal motivo, mis amados, es importante para nosotros que le demos importancia al fortalecimiento de nuestra familia. Este es un tiempo donde tenemos que estar fortaleciendo nuestra familia. Y la labor tanto de esposos, como de padres, como de hijos, tiene que ir enfocada en eso. Este es un tiempo para que cada uno demos lo mejor de nosotros, mis amados. Es un tiempo donde tenemos que entrar a limar todas las asperezas que se puedan estar suscitando. Aquí noten que la Biblia está hablando de algo que es muy importante, y es que toda división, todo roce, toda diferencia que haya entre los miembros de la familia va a hacer que la familia se desintegre, se desmorone, se fraccione. Tenemos que pensar y que el Espíritu Santo nos muestre si tenemos algo con un hijo, si somos el caso de los padres, si tenemos algo con nuestros hijos o los hijos con los padres. Este no es un tiempo para guardar rencillas, este no es un tiempo para nosotros seguir con esas diferencias, con esos distanciamientos, sino que es un tiempo para unir la familia. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios algunos consejos importantes para fortalecer nuestra relación familiar. Claro que para Dios la familia es importante. Yo quisiera decirles que antes de que fuese constituida aún la iglesia, el Señor constituyó la familia. La familia es el primer ministerio que Dios va a demandar, que nos va a pedir cuentas. Nosotros tenemos que prestar mucha atención en cómo está haciendo el trato con nuestra familia, porque es que de nuestra familia el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso tenemos que estar muy pendientes para fortalecer nuestra familia. Ahora, durante todo este tiempo que vamos a estar trabajando sobre el tema de familia, seguramente que nos daremos cuenta que hay muchos errores que estamos cometiendo. Pero estos errores que estamos cometiendo precisamente es para que Dios, a través del espejo de su palabra, nos los muestre para entrar a hacer los cambios, los correctivos, el direccionamiento que tenemos que hacer con nuestra familia. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 7, nos muestra el primer principio, el primer consejo que Dios quiere darnos. Y es que tenemos que desarrollar, tenemos que mantener las tradiciones familiares. ¿A qué hace referencia la palabra? Permítame, por favor, leo Deuteronomio capítulo 32, verso 7. Dice la Escritura: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán.
Aquí algo bien importante, mis amados, en este primer punto, en este primer consejo, que desarrollemos y mantengamos tradiciones familiares. Las tradiciones familiares nos ayudan a tener una identidad, nos ayudan a poder tener un sentido de familia, pero también nos ayuda a transmitir los valores familiares a las próximas generaciones. Nosotros sabemos que nuestros hijos son prestados y llega el momento en que el nido vuelve a quedar vacío, así como cuando comenzamos. En principio nosotros comenzamos con nuestra esposa y luego vienen los hijos, luego vienen los nietos, pero con el transcurrir de los años, entonces los hijos comienzan a tomar sus caminos, los nietos se van y volvemos a quedar con el nido vacío. Eso es algo que es una ley natural y que está establecido y que nosotros tenemos que ser conscientes. Claro, muchas veces el golpe es duro, cuando nos separan de nuestros hijos, cuando nos separan de nuestros nietos, nos duele. Pero aquí el tema, más que pensar en nosotros, porque a veces nos volvemos egoístas y pensamos en nosotros y queremos como acaparar a nuestros hijos y que no se vayan de nuestro lado, pero ellos tienen también que desarrollarse, mis amados. Pero aquí lo más importante, el punto central que nos enseña aquí la Escritura, es que cuando nuestros hijos se vayan, ellos recuerden lo que hicimos en la casa, que les dejemos a ellos marcados en su corazón, en su vida, aquellas tradiciones familiares, aquellas cosas que ellos digan, yo recuerdo que con mi mamá, que con mi papá hacíamos esto, hacíamos lo otro. Posiblemente algunos dirán, yo recuerdo que los fines de semana nos reuníamos para comer juntos en la mesa y siempre teníamos un tiempo especial. Algunos dirán, yo recuerdo que siempre con mi papá y mi mamá los fines de semana, el domingo salíamos y almorzábamos en otro lado. Algunos dirán, yo recuerdo mucho de mi papá y de mi mamá que siempre por la mañana nos reuníamos y orábamos. Yo recuerdo de mi papá y de mi mamá que siempre íbamos a visitar a los abuelos. Y ese tipo de cosas, mis amados, nuestros hijos tienen que recordar. Yo recuerdo que mi papá se iba a la cama antes de dormir y me leía una parte de la Escritura y oraba por mí y me bendecía y yo me acostaba tranquilo. Y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de costumbres, de buenas costumbres, de tradiciones, tenemos que dejarla a nuestros hijos, mis amados. Porque mañana cuando nuestros hijos armen sus hogares y tengan sus familias, ellos van a querer seguir ese consejo, van a querer seguir esos modelos, esos buenos modelos que le dejamos nosotros como padres. Desarrollar las tradiciones familiares será de bendición tanto para nuestros hijos como para toda la familia que ellos vayan a tener. Y va a ser para nosotros una bendición saber que nuestros hijos siguen orando, que nuestros hijos se sientan en la mesa y oran por los alimentos, que nuestros hijos antes de dormir oran y le dan gracias a Dios, que nuestros hijos se levantan y le dan gracias a Dios, y eso se convierte en un hábito para ellos, se convierte en algo que ellos quieren seguir y que quieren enseñarle también a sus hijos. Y eso nos permite mantener viva siempre, entre otras, la relación con ellos. A veces llega el momento en donde el papá y la mamá están tan ocupados que entonces los hijos van y cenan a la hora que quieran, desayunan a la hora que quieran, porque se han perdido esas tradiciones de reunirnos todos en familia, en torno a una mesa, en torno a un alimento y darle gracias a Dios. Digamos, el mismo sistema, la misma tecnología, los mismos hábitos van comenzando a desintegrar poco a poco la familia. Pero mis amados, aquí el consejo número 1 que Dios nos da es: comencemos. Si no lo tenemos, mis amados, el consejo es: comencemos a tener esas tradiciones que marquen el corazón de nuestros hijos, que marquen el corazón de nuestra familia, que nos permitan seguir unidos, mis amados, que nos permitan siempre tener una relación entre cada uno de nosotros. Tenemos que volver a rescatar eso. Yo veo que hay muchos hogares donde los hijos hacen lo que quieren, donde los hijos le contestan de cualquier manera a los padres, porque es que aún el mismo sistema está llevando a todo esto. Se han perdido los valores, se han perdido los principios, ya no se enseña la urbanidad, ya no se enseñan los modales, ya los hijos no saludan, hola, ¿qué hubo? Y cosas como esas, pero se ha perdido tanto los valores y las tradiciones que nosotros, a través de estos mensajes, tenemos que volver a concientizarnos y decir, bueno, este es el momento de comenzar a trabajar con eso. Lo segundo que yo encuentro como consejo aquí en la Biblia es que nosotros nos preparemos para momentos especiales en nuestra familia. Nos hemos olvidado de esos momentos especiales. El proverbista dijo lo siguiente en el capítulo 15, verso 17, Proverbios 15, 17. Dice la Escritura
que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Que digámosle: Señor, ayúdanos a preparar esos momentos. Ayúdanos nuevamente a rescatar esos instantes con nuestra familia, que seguramente muchos de los que estamos aquí en sala ya estamos viviendo esas experiencias, que nuestros hijos durante algún tiempo, yo sé que algunos tienen el privilegio de poder estar con sus hijos, de poder compartir con ellos, de poder estar con ellos, pero ya los que tenemos a nuestros hijos o nuestras hijas mayores, ya vamos viendo cómo ellos van tomando sus caminos y no podemos nosotros cortarle las alas a ellos porque tenemos que dejarlos que ellos se desarrollen. Aprovechemos cada momento, mis amados. Aprovechemos cada instante con nuestros hijos. Dejemos de amargarnos tanto en la vida, porque andamos tan preocupados por los problemas que pasaron, por los problemas que van a venir, que nos olvidamos de vivir el momento, el día a día. Aprovecha a tus hijos. Si tú tienes a tus hijos pequeños, aprovéchalos al máximo. Comparte con ellos al máximo. Disfruta con ellos lo que más puedas. Esté con ellos en los momentos más importantes de su vida, en los momentos de la graduación, en los momentos de sus presentaciones en el colegio. Aprovecha al máximo. Son cosas que quedan marcadas en el corazón de sus hijos y que también marcan nuestros corazones. Una de las cosas que pudimos vivir nosotros como experiencia con nuestras hijas mientras su etapa escolar es que no nos perdíamos ni una sola reunión. Es que yo como padre trataba al máximo de cuadrar mis tiempos y lo demás para poder ir a las reuniones de padres de familia a los colegios, para poder estar al tanto con ellos, para ir a cada reunión con mi agenda y tomar nota a ver qué decían y eso para nuestros hijos, marcaron su corazón, para bien, mis amados. Muchas veces nosotros tenemos la idea que los momentos especiales en familia solo se pueden tener cuando hay dinero para salir, cuando hay dinero para viajar o cuando hay dinero para comprar, que son los momentos especiales. Pero la palabra de Dios en este pasaje de Proverbios 15:17 nos muestra que hay cosas que son especiales, que hay cosas que son hermosas, que hay cosas que son lindas y que marcan el corazón de nuestra familia, aún sin tener dinero. Lo más importante son esos momentos de amor, que nosotros podamos compartir esas fechas especiales con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay personas que nos dicen: pastor, yo no recuerdo nunca que mi papá, que mi mamá me hubiese celebrado una reunión. Yo nunca supe lo que era una piñata. Yo nunca supe lo que era salir con mi papá a comerme un helado en un parque. Yo nunca supe eso. Es más, yo no tengo ni una sola foto con mi papá alzándome, cosas como esas. Y eso marca el corazón de nuestros hijos. Mis amados, si no lo hicieron con nosotros, bueno, está bien, ya qué podemos hacer. Pero sí podemos hacerlo de aquí en adelante. Aprovechemos mientras tengamos vida, aprovechemos mientras tengamos a nuestros padres, aprovechemos mientras tengamos a nuestros hijos. Compartamos cada instante. A veces nos distanciamos tanto con nuestros padres por X o por Y razón. Y ya cuando ellos no están en el escenario, ya cuando ellos no están en la tierra, entonces los extrañamos. ¿Y ya qué? Ya con decir cómo le extraño y con llorar ya no solucionamos nada. Ahorita aprovechemos, mis amados. Y fíjense que son detalles. La Biblia dice: porque mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Como padres y como esposos tenemos que procurar que nuestras familias tengamos momentos dignos de ser recordados. Tiempos de familia donde se fortalezca la relación, donde podamos jugar, donde podamos compartir, donde podamos hablar, donde podamos reír como familia. A veces nos volvemos tan estrictos, tan serios, y no queremos compartir con nuestros hijos. No, yo estoy ocupado, yo soy muy serio, yo no estoy para esas cosas. A nuestros hijos les gusta que nosotros un fin de semana nos levantemos un poquito tarde y que vengan a nuestra cama y que juguemos un rato, que riamos, que nos hagamos cosquillas. Esos son momentos bonitos. Dejemos tanta dureza en nuestro corazón. A veces algunos dicen: no, es que dale un beso a mi hijo. Es tu hijo y tú lo haces de una forma sin ninguna malicia, sin ninguna mala intención. Tu hijo necesita, tu hija necesita un abrazo, una caricia, decirle que le amas. Pero también, escúchame, hijos, también tus padres necesitan eso. También tus padres necesitan que tú los abraces en ocasiones y les digas: papá, mamá, te amo. Papá, mamá, gracias por todo el esfuerzo, por todo lo que ha hecho en mi vida. Gracias por todo lo que tú me has brindado hasta el día de hoy.
Necesitamos tener esos tiempos hermosos con nuestra familia, mis amados. Necesitamos marcar una diferencia aún como familias. Que las demás familias no lo hagan, que los demás estén en otras cosas, allá ellos, pero nosotros queremos fortalecer nuestra familia. Por eso esos consejos tenemos que comenzar a aplicarlos en nosotros, aplicarlos en nuestro entorno para tener familias donde queden marcadas por cosas bonitas, por buenos recuerdos. Hay hijas que solamente recuerdan cuando el papá la castigaba y la metía por allá en un cuarto y la dejaba a oscuras por allá, y esos son los recuerdos que tienen. Pero no recuerda el papá que se haya sentado con ella para darle un consejo, para ayudarle en momentos difíciles, para preguntarle cómo está su vida, cómo está su relación, cómo están sus sentimientos. Y nosotros necesitamos, mis amados, tener un acercamiento mucho más íntimo con nuestros hijos en el buen sentido de la palabra. Que nuestros hijos vean en nosotros el respaldo, que nuestros hijos vean en nosotros la compañía, que nuestros hijos vean en nosotros el refugio. Por eso el principio número 3 es que nosotros tenemos que cuidar aún cómo manejamos los recursos, las finanzas. A veces la gente piensa que el demostrar amor para sus hijos es llenarlos de cosas materiales que de cierta manera pueden ser importantes, pero quiero decirles, no es lo más importante en el corazón de tu familia, no es lo más importante en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos. La Biblia dice, porque es que a veces nosotros, mis amados, si nos dejamos guiar por lo que el mundo hace, por lo que el sistema hace, terminamos también metiéndonos en ese círculo de problemas y dificultades. No debemos confundir las bendiciones de Dios con el endeudamiento. Es uno de los consejos que Dios nos da a través de la palabra. No confundas la bendición con el endeudamiento. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 7, dice lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. En la Nueva Traducción Viviente dice este pasaje de la siguiente manera: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Uno de los principales factores, mis amados, que causan división actualmente en las familias es el mal manejo de la economía familiar. La mala administración de la economía de la familia nos lleva a endeudamientos excesivos. Y lastimosamente, uno de los grandes problemas que causan las deudas son pleitos en la familia. Cuando una familia está endeudada, eso afecta la relación con la familia. El padre cabeza de familia que se ha metido en deudas, entonces tiene preocupación, tiene zozobra, tiene angustia, está lleno de estrés, y no tiene tiempo. No vengan a molestar, que yo ahorita lo que necesito es solucionar este problema de estas deudas que tengo. No ve que me están llamando del banco, no ve que tengo que ir a pagar esto, ahorita no me moleste, que voy a jugar con usted, que lo voy a atender, vaya usted, haga sus cosas, yo estoy solucionando mis problemas, tengo muchas deudas. Y más cuando las deudas se vuelven inalcanzables, que no podemos pagarlas, se vuelven una carga difícil, se vuelve una carga imposible de llevar, ya los ingresos familiares no alcanzan, y eso, mis amados, en el seno del hogar genera un ambiente lleno de estrés. Genera un ambiente tenso. No, se acerca a mi papá que él está enojado. Ahorita no le vaya a hablar nada de eso. Y entonces el ambiente en la casa se pone hostil. Entonces comienza la amargura, comienza la gritería y comienza el reproche el uno con el otro. Yo le dije que no te metieras en este negocio, pero tú eres terco, es que tú no me haces caso. Yo sí le dije que tuviera cuidado. Comienza la culpabilidad: si yo no hubiera hecho ese negocio, si yo no me hubiera puesto a comprar eso sin ser necesidad, si yo no me hubiera ido a vacaciones sin tener dinero y meter todo en la tarjeta de crédito, ahora no tengo cómo pagar. Sí, disfrutamos 4 o 5, una semana, pero ahora mire cómo estamos todo el año endeudados con eso. Escúchenme, mis amados, los problemas económicos en los matrimonios, en el hogar, traen conflictos. Y ese conflicto, aunque sea un problema entre el esposo y la esposa, afectan indudablemente a sus hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle sabiduría a Dios. Igualmente, muchas veces, para poder cubrir el presupuesto de la familia, entonces ya se ponen de acuerdo: pues no me alcanza el ingreso, ¿y yo qué hago? Entonces la esposa dice: bueno, está bien, entonces me salgo a trabajar. Entonces el esposo dice: pues yo voy a buscar un trabajo extra. Pero es que en esta ciudad no se consigue nada, yo voy a buscar un trabajo en otra ciudad. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, la familia se va dividiendo. El papá por un lado, la mamá por otro lado, llegan a las 11, a las 10 de la noche.
No están pendientes de sus hijos, no están pendientes con quién andan, qué están haciendo, qué películas están viendo. Los muchachos todo el tiempo en el internet viendo una cantidad de cosas y no hay control en las familias. Todo porque se metieron en deudas, porque se metieron en compromisos que no pudieron, que no sabían cómo pagar. Por eso la Biblia es muy sabia, mis amados. Y la Biblia no va a dejar de lado un tema como este. La Biblia sabe que antes de que nosotros nos metamos en un compromiso, primero calculemos los gastos a ver si podemos. No hay sea que quedemos en la mitad del camino y los demás se burlen de nosotros. Mis amados, tenemos que proteger nuestra familia aún en esto. Tenemos que tener una actitud de contentamiento y ahí es donde posiblemente a algunos les falta trabajar en eso. Quizás posiblemente algunos fallan en eso, porque no se contentan con lo que tienen. Porque ha entrado como una codicia, como una avaricia, como que esto yo quiero algo más y quiero algo más y ya no me satisfago con esto y quiero algo más. Y recuerde que la avaricia, recuerde que la codicia se convierte en idolatría. No están contentos con lo que tienen y aunque están bien y aunque podrían estar ahí, disfrutar sus familias, compartir un tiempo con familia, tal vez no tengan la casa más lujosa, tal vez no tengan el carro más lujoso, pero comparten con su familia y eso es un tesoro grande. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos también ese tipo de contentamiento en nuestro corazón y enseñarle que tenemos que estar contentos, que tenemos que estar agradecidos con Dios. Y por eso la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8 nos deja este principio para que lo vivamos nosotros y para que le enseñemos a nuestros hijos, mis amados. El que esté interesado estos días, si usted desea, le puedo dar las 12 maneras de destruir a tus hijos. Hay maneras donde nosotros sin querer estamos destruyendo a nuestros hijos. Cuando le damos cosas en exceso, cuando no los estamos controlando, cuando creemos que eso es amor y todo lo que mi hijo me pida, todo lo que mi hija me pida, le voy a dar para demostrarle que le amo. Y tú estás afectando a tu hijo, a tu hija, porque solamente entonces lo único que necesita es pedir, lo único que necesita es hacer un berrinche y el papá y la mamita corren a darle lo que él necesita. Y lo vas acostumbrando mal en la vida. Y luego sus hijos van a tener problemas. Y entonces como las cosas se volvieron fáciles, entonces para él lo más fácil es comenzar a robar, comenzar a delinquir para tener lo que él quiere, porque siempre su papá y su mamá lo acostumbraron que todo lo que necesitara era de una forma fácil, porque nunca le enseñaron a trabajar, porque nunca le enseñaron a valorar las cosas. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero llega el momento en que nos queremos ir al ritmo de una sociedad. Y es que no podemos dejar, mi hermano tiene un carro y yo tengo que tener un carro mejor el de él. Yo tengo que demostrar. Y creemos, mis amados, que endeudarnos es la bendición de Dios. Y no es así, es un error. Ahora la Biblia nos está mostrando que si nosotros sacamos prestados, nos convertimos en esclavos. Y seguramente muchas de las personas que están endeudadas hoy en día están esclavizados. No pueden dormir tranquilos, están estresados, están esclavos de un banco, están esclavos de un prestamista. Muchos toman decisiones que son tremendamente locas. Y entonces saquemos el dinero fácil y saquemos el gota a gota y están endeudados y ahora solamente trabajan para los demás. Ahora solamente trabajan para el sistema financiero. Ni siquiera tienen para darle a Dios lo que es, pero sí tienen para darle al mundo, para darle al sistema financiero. Ni siquiera tienen para sus hijos, pero sí tienen para darle al prestamista. Y ahí nosotros, mis amados, comenzamos a desbalancear nuestra familia. Son consejos que Dios nos va dando para que nosotros revisemos cada una de las áreas de nuestra vida. Otro punto que es muy importante, mis amados, que a veces lo descuidamos, y es que no dejemos que los conflictos sigan levantándose, sigan creciendo sin resolver. Diga conmigo, no dejemos conflictos sin resolver. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 26. Dice la Escritura, este es un principio que tenemos que revisarlo, mis amados. A veces nosotros creemos que como somos papás le podemos decir lo que queramos a nuestros hijos. Que como soy el esposo y como soy el varón de la casa, entonces puedo ofender al uno, ofender al otro y yo no tengo por qué pedirles perdón ni nada, allá cada quien. Yo soy el papá y hablo así y punto. Y si se molestó, el problema es suyo, pero yo no tengo nada que ver. A veces nosotros decimos, es que yo digo la verdad y entonces a veces con ese disfraz de decir la verdad estamos agrediendo, estamos mandando dardos que afectan el corazón de nuestra familia. Por eso el apóstol Pablo dice en la Escritura, capítulo 4, verso 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Escúcheme por favor. Airaos, pero no pequéis. O sea, hay un momento, claro, mis amados, somos humanos. Pero nosotros podemos airarnos, pero sin pasar la línea de ya cometer un pecado, de decir cosas que no son, de actuar de una forma violenta, brusca, de no medir las palabras, de agredir. Y en eso Dios tiene que seguir trabajando, seguramente con muchos de los que estamos aquí, para que el Señor nos ayude a tener ese dominio propio. Algunos parece que no tienen dominio propio, al contrario, parece que tuvieran un demonio propio. Porque en el momento que tienen ira, que tienen cólera, sueltan el veneno que está en su corazón. No miden las palabras. Y lo más duro aún es que saben que afectaron, saben que violentaron a su familia con las palabras o con los hechos y ni siquiera se acercan a pedirle perdón a sus hijos o a su esposa o a su esposo. La Nueva Traducción Viviente dice de este pasaje: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Escúcheme por favor, no dejen que el enojo los controle. Cuando nosotros permitimos que el enojo tome control de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras palabras, estamos pecando. Sigue diciendo la Escritura: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En otras palabras, no dejemos que ese conflicto, que ese roce, que esa diferencia se pase al día siguiente. Tratemos que ese día que se presentó el problema, vamos a solucionarlo. Y uno de los factores en los cuales muchos caemos en esto es por el orgullo. Es por no doblar la cabeza y decir, sí, tienes razón, y agachar la cabeza y decir, perdóneme, discúlpeme, sí, perdóneme, se me fueron las luces en ese momento. No supe ni qué fue lo que dije, pero por favor, perdónenme. Entonces nosotros hacemos siempre la más fácil. Entonces pasamos un día enojados, 2 días enojados, una semana enojados, podría ser hasta un mes enojados, un año enojados, y muchas relaciones han pasado años y años y años enojados porque no fuimos capaces de pedir perdón. Cuando la Biblia nos da un consejo: no permita que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y dice el versículo 27, porque el enojo da lugar al diablo. Claro, porque ahí el diablo es el que tiene el control. Y entonces como esposos nos acostamos enojados y el uno para un lado y el otro para otro lado y el diablo en el centro, feliz. La Biblia dice: no demos lugar al enojo, no le demos lugar al diablo, no dejemos esos conflictos sin resolver. Tenemos que comprender que si algo causa división, que si algo está causando alejamiento, que si son esas heridas que nosotros hemos causado en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestras hijas, en el corazón del esposo o de la esposa, nosotros necesitamos sanarla. ¿Y cuál es la manera de sanarla? Por medio del perdón. El problema es que muchos matrimonios y muchos padres y aún hijos suponen que como nos seguimos hablando y como que ya eso que pasó fue hace 2, 3 días, pero ya nos dijeron pase a desayunar y como ya nos hablaron y ya dijimos gracias de nada, y entonces como ya hay un diálogo, como que no estamos hablando algo, creemos que ya el problema está resuelto. Y hay muchas heridas que todavía están ahí. Hay muchas mujeres, no sé si de pronto aquí en la sala hay alguien, hay muchas mujeres que están esperando aún que el esposo les pida perdón. No levanten su mano, pero seguramente dicen, yo soy una de ellas. Hay muchos esposos que están esperando que la esposa les pida perdón. Hay muchos hijos que están esperando que el papá les pida perdón. Hay muchos padres que están esperando que sus hijos, que sus hijas les pidan perdón. Porque es que también los hijos agreden, los hijos también ofenden a los papás. Los hijos también maltratan a los papás. Hoy en día, si nosotros le decimos algo a nuestros hijos, entonces Bienestar Familiar viene y los protege porque han sido vulnerados sus derechos y porque estamos haciendo un maltrato psicológico a nuestros hijos y los estamos afectando. Y entonces ya no se puede regañar al niño, ya no se puede castigar al niño porque le mandan Bienestar Familiar. Y entonces los niños hay que tenerlos que hagan lo que quieran porque pobrecitos. Pero ¿cuántos de los hijos también han ofendido a sus papás? ¿Cuántos de los hijos han maltratado a sus papás con sus comportamientos, con su desobediencia, con su forma de hablar, con la forma como se dirigen, con el respeto a los padres? ¿Y cuántos de esos hijos se acercan al papá, a la mamá, a decirle, mamá, perdóneme si le contesté mal, mamá, perdóneme si he sido desobediente? Hay muchas cosas que están ahí y uno pues como es el papá y como es la hija, entonces pues uno como que, ay, después, y uno como que dice, ya. Pero por dentro todavía hay cosas que están por solucionar, hay heridas que están ahí. Porque como nos hablamos, creemos que todo está bien. Como nosotros dijimos cosas hirientes y como que ya no me hizo más reclamo, entonces quedó ahí.
como que hicimos comentarios, como que hicimos burlas, como que hicimos menosprecio, y como nos volvieron a hablar, entonces no hay problema, y que todo sigue normal. Pero quiero decirles, mis amados, no es así. No podemos suponer que todo está bien en la familia a pesar de los maltratos y de las ofensas. Si nuestros hijos verdaderamente hablaran sinceramente con nosotros, muchos de ellos nos dirían: papá, mamá, hay cosas que marcaron mi niñez, hay cosas que marcaron mi vida, hay cosas que están en mi corazón que yo no he podido sanar, y yo te sigo hablando, papá, porque eres mi papá, te sigo hablando, mamá, porque eres mi mamá, pero la verdad, mamá, tú me ofendiste, tú nunca me pediste perdón, tú me dijiste palabras hirientes. Y claro, seguimos viviendo juntos, mamá, pero hay cosas que no están ahí. Esposos, hay que revisar eso. Hay palabras que nosotros le hemos dicho a nuestra esposa, hay actos, hay cosas que hemos dicho a nuestra esposa, pero como seguimos durmiendo juntos, como seguimos en la misma cama, entonces creemos que no es necesario resolver esos conflictos. Necesitamos volver a rescatar la comunicación, una comunicación efectiva. Necesitamos buscar la reconciliación, y esa reconciliación se busca por medio del perdón. Acompáñenme por favor al libro de Job, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y vamos a ver dos puntos que son importantes antes de terminar esta reunión, porque creo que son necesarios para nuestra vida. Había un hombre, dice Job capítulo 1, verso 1 en adelante, que había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, era un hombre de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dice el versículo 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas, que poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era una persona, una de las más ricas en aquella región. Aquí Job nos enseña algo bien importante, que quiero extractar dos principios rápidamente para nuestra vida. Quiero extractar dos consejos. Número 1 es que nosotros tenemos que ser ejemplo. Escúchenme por favor, padres de familia. Tenemos que ser ejemplo de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser ejemplo ante nuestros hijos de hacer las cosas rectas. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen que estar marcados en su corazón, en su mente, en su vida, que su papá, que su mamá siempre hizo las cosas rectas. Job fue un ejemplo de integridad. Yo sé que muchas personas dicen: yo le doy todo a mis hijos, y repito, eso puede estar bien hasta cierto punto, pero hay cosas que son mucho más importantes. Infortunadamente vivimos en una sociedad que trata de separar la moralidad con otros aspectos de la vida, que lo importante es tener lo que se necesite, no importa que tengamos que pasar por encima de la gente, no importa si eso que tenemos fraudeamos, robamos, engañamos a alguien, no importa, lo importante es tener el sustento para la familia. Mis amados, hay cosas que son mucho más importantes. Muchos afirman que lo que la gente hace en su vida privada es un asunto propio, un asunto de cada quien, siempre y cuando se desempeñe bien en su trabajo. Entonces en el trabajo puede ser impecables, son excelentes en el trabajo. En la iglesia son excelentes, pero en sus hogares son terribles, son tremendos. Y eso ha generado una barrera entre los hijos para que se acerquen a las cosas de Dios. Porque es que los hijos dicen, los hijos se dan cuenta, los hijos se entienden aunque sean pequeñitos. Dice: aquí yo no entiendo, mi papá, mi mamá está en la iglesia, mi papá dice que ora, mi papá dice que sirve en la iglesia, pero es que en la casa es terrible. Si el pastor lo conociera, si vieran cómo es en la casa, si vieran cómo es mi esposo en la casa, es terrible. Allá adelante el pastor es una bendición y es una ovejita tremenda, pero llega a la casa y se quita el disfraz de oveja y parece un lobo. Parece que una persona que se transforma. La Biblia nos está diciendo, nos está mostrando un hombre llamado Job, que era un hombre que se mantenía en integridad en todos sus aspectos, en todas las esferas de su vida. Y nosotros tenemos que guardar eso en nuestra familia. Job es un ejemplo de un hombre santo, de un padre piadoso. Dice la escritura en el verso 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, eso no quiere decir que Job en algún momento no hubiese pecado. Era un hombre y seguramente pecó. Pero lo que describe aquí es la madurez espiritual de este hombre. Cómo nosotros podemos cultivar, cómo nosotros como padres de familia, cómo nosotros como mamá o como papá podemos, ir desarrollando esa integridad. Cómo podemos cultivar la integridad de nuestros hijos. Tú tienes autoridad para decirle a tus hijos, hijas, hijos, no roben. Eso es mal delante de Dios cuando tu hijo o tu hija te ha visto que has robado.
Hija, no mienta. Eso está mal que tú mientas cuando escuchan tus hijos a toda hora que tú te la pasas mintiendo. Hija, mira, no te enojes, no grites, no seas grosera cuando los hijos ven que el papá o que la mamá son groseros. Mis amados, nosotros necesitamos dar ejemplo, dar testimonio. Cuán importante es esto en la vida de nuestros hijos. El ejemplo que nosotros leemos a nuestros hijos va a marcar sus vidas. De lo contrario, entonces estamos levantando también una generación de personas hipócritas. Que mi mamá demuestra ante los demás que es una mujer intachable, recta, pulcra, pero nosotros como hijos, como hijas la conocemos como es. Y entonces los hijos, las hijas se levantan creyendo que eso es lo que hay que hacer porque lo vieron como modelo en su mamá, porque lo vieron como modelo en su papá. Y estamos afectando a nuestros hijos. Por eso es tan importante la justicia personal, porque aunque caminemos, quiero decirles lo siguiente, aunque caminemos rectamente, aunque queramos obedecer a Dios, no nos garantiza que no vamos a sufrir. Job es un ejemplo perfecto en todo esto, porque la Biblia cita que Job era un hombre íntegro, un hombre intachable. Sin embargo, ustedes conocen el sufrimiento que tuvo que pasar Job. Es evidente que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en momentos determinados tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero es ahí, escúchame por favor, es ahí en los momentos difíciles cuando nuestros hijos nos están observando. Seguramente los 7 hijos y las 3 hijas veían las situaciones difíciles de Job y sabían cómo Job, a pesar del momento difícil, confiaba en Dios. Y eso nuestros hijos lo tienen que ver. Nuestros hijos tienen que ver cómo nosotros caminamos en justicia. Seguramente que los hijos vieron cómo Job en todo momento era agradecido con Dios. Y eso se fue modelando. Ellos fueron entendiendo eso. Mis amados, la integridad familiar es importante. Obedecerle a Dios es importante. Nuestros hijos ven eso. Si tus hijos ven que tú lo obedeces a Dios, tenlo por seguro que ellas van a aprender a ver cómo se obedece a Dios y van a caminar en esa obediencia. Pero nosotros muchas veces decimos, es que mis hijas no le obedecen a Dios, es que mis hijas no quieren caminar con las cosas de Dios, es que mis hijos están apartados de Dios. Pero ¿cómo ven eso en nuestras vidas? Por eso necesitamos nosotros ser ejemplo para nuestra familia. Que ellos vean que nosotros buscamos a Dios para que ellas aprendan, para que ellos aprendan también a buscar a Dios en esos momentos difíciles. Dios hizo un trato tremendo con Job y no vamos a entrar en detalles porque ustedes seguramente han escuchado la historia de Job. En los momentos duros de la vida de Job, Job nunca renegó contra Dios. Su conducta se mantuvo siempre. Su interés por las cosas de Dios se mantuvo. Y como padres debemos ser íntegros en nuestra relación con Dios, en nuestra vida en todas las esferas, en toda la relación con nuestra familia. La conducta, escúchame, la conducta y la actitud cristiana siempre debe ser un ejemplo en nuestra vida para que nuestros hijos puedan aprender eso de nosotros. Que nuestros hijos se lleven ese legado de nosotros, que nuestros padres fueron personas temerosas de Dios, personas íntegras a pesar de los momentos difíciles. Y por último, nosotros necesitamos aceptar las responsabilidades familiares. Uno de los problemas que a veces se tienen en los hogares es que no se asumen las responsabilidades familiares. Es que se cree que la crianza de los hijos solamente es responsabilidad de la mamá. Hay muchos padres irresponsables que se han alejado de la responsabilidad con sus hijos o con sus hijas. Y que creen que simplemente ellos trajeron esas personas, esos seres a este mundo y que le dan lo que necesitan, pero ya mire a ver cómo se defiende. Y usted que la esposa, mire, usted que la mamá, mire a ver cómo cría a sus hijos, cómo crían a sus hijas. Porque se olvidan que hay una responsabilidad que es mucho más que la material. Job no permitió que los bienes materiales de la familia fueran lo principal, que embotaran todo lo que era la parte espiritual de su familia. Tú como padre, pregúntate en esta hora, preguntémonos en esta hora, ¿qué tanto hemos hecho para el crecimiento espiritual de nuestra familia? ¿O solamente nos hemos preocupado por darles a nuestra familia las comodidades de la vida? ¿O estamos verdaderamente preocupados también por el bienestar espiritual de ellos? ¿Qué tan preocupado estás por el bienestar espiritual de ellos? Cada uno de los 7 hijos de Job, dice la escritura en Job capítulo 1 verso 4, no vayan allá, simplemente para que lo miren, dice que hacían banquetes por turnos en sus casas. Invitaban a sus hermanos y a sus hermanas para que participaran. Si dicen que tenían sus casas y que hacían banquetes, eso nos da la sensación que ellos cada uno tenía sus cosas, tenían sus hogares. Y aunque estaban disfrutando de las bendiciones materiales de Dios que Dios le había dado, Job estaba preocupado aún por ellos. Se interesaba por el bienestar espiritual de sus hijos.
Aunque ellos ya no estaban con él, aunque cada uno se había ido para sus casas y seguramente tenía su familia, Job seguía orando por ellos. Job aceptó la responsabilidad personal por el bienestar espiritual de su familia. Mis amados, usted como padre de familia, yo como padre de familia, hasta que salgamos de esta tierra, tenemos una responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Padre de familia, le hablo a usted como sacerdote, me hablo a mí mismo como sacerdote. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual con nuestra familia. Aunque ya estén grandes, aunque estén casados, aunque tengan hijos, siempre será una responsabilidad espiritual nuestra familia, nuestros hijos. Mientras los hijos de Job estaban festejando, Job expresaba el interés siempre ofreciendo holocaustos, intercediendo por sus hijos. No decía que sus hijos estuviesen pecando. Siempre Job demostró un hecho de responsabilidad con sus hijos, una responsabilidad espiritual con ellos. La sociedad actual es fácil de preocuparse por la provisión de las familias, por la provisión de los bienes materiales, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos desean. Pero hay muchas cosas que son más importantes que los bienes terrenales. Al igual que Job, mis amados, tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. Como padres cristianos podemos interceder en oración por nuestros hijos. Pero es que, pastor, mi hija no cambia, mi hijo no cambia. Sigue ahí intercediendo, sigue clamando a Dios, que el día menos pensado Dios va a hacer algo especial, Dios nos va a tocar. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es seguir estando ahí intercediendo por nuestra familia. Podemos pedirle a Dios que el Espíritu Santo ayude a nuestros hijos a estar más atentos de las cosas de Dios, a que ellos entiendan la importancia de buscar a Dios. Sigamos clamando, mis amados. Aunque después nuestros hijos ya crecidos, nuestros hijos ya tengan sus casas propias, sus hogares propios, sigamos orando por ellos. A veces creemos, no, ya se casó y ya no es mi responsabilidad. No. Nuestros hijos siempre seguirán siendo nuestra responsabilidad en lo espiritual. Que quizá ya no tenga responsabilidad económica, ok, es otro asunto. Pero siempre nuestros hijos serán responsabilidad espiritual. De igual modo, si nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad como padres, debemos entender que esa la hemos asumido, que nuestra responsabilidad no solamente es haber traído hijos a este mundo, sino que tenemos una responsabilidad hasta que partamos de esta tierra. Los padres cristianos, escúcheme, debemos aceptar esa responsabilidad con nuestros hijos. Debemos tomar la iniciativa de ver que ellos anden bien con Dios. Tú no puedes decir, allá cada quien. No, mis amados. Uno de los errores que cometió el sacerdote Elí fue que no le estorbó a sus hijos, que vio que sus hijos hacían lo que ellos querían y él nunca les dijo nada. Ya están grandes, allá cada quien. No, mis amados. Nosotros tenemos una responsabilidad de que ellos anden bien con Dios, que nunca abandonen los caminos de Dios o que vengan a los caminos de Dios. Es una responsabilidad que nos corresponde y nunca podemos abandonar esa responsabilidad. Los padres cristianos respondemos por nuestros hijos ante Dios toda la vida. Un día, allá, ante el Señor, tenemos que darle cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por estos consejos. 6 consejos que nos ayudan, Señor, para tener una vida mucho más equilibrada, para fortalecer nuestra relación familiar. Ayúdanos, Señor, para que este conocimiento que tú nos has dado en esta mañana lo podamos aplicar para nuestras vidas. Que establezcamos esas tradiciones familiares. Que le dejemos principios sembrados en los corazones a nuestros hijos. Principios que ellos puedan seguir llevando de tradición en tradición. Principios espirituales. Que nuestros hijos puedan ser marcados en sus corazones por el ejemplo, por el modelo que nosotros le estamos dando. Señor, que tengamos esos momentos especiales con nuestros hijos. Si de cierta manera hemos sido frívolos, si hemos sido parcos en la relación con nuestros hijos, Dios, que podamos tener esa ternura, que podamos volver nuevamente a esos tiempos. No importa que ya nuestros hijos sean grandes, no importa que ya sean adultos, no importa que se hayan casado, que nosotros podamos siempre darles ese amor, ese cariño y poder demostrar que los seguimos amando. A pesar de que hayan pasado muchas cosas, Dios, que podamos limar esas asperezas. Que no confundamos, Señor, nunca la bendición con el endeudamiento. Que no creamos que bendecir a nuestros hijos es endeudarnos para darle lo que ellos quieren, para que después se genere un caos, se genere un conflicto. Señor, que tomemos decisiones muy sabias,
que siempre consultemos contigo antes de tomar decisiones, que no nos endeudemos, Señor, en exceso y que eso afecte a nuestra familia. De hecho, Señor, que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos a estar contentos con el alimento, con el abrigo, que nosotros aprendamos a estar agradecidos con Dios en todo momento, que sepamos esperar los tiempos de Dios, que no nos apresuremos, Señor, que no hagamos compras compulsivas, que no compremos, Señor, muchas veces con tarjetas de crédito y endeudarnos y aparentar cosas, pero luego estar endeudados. Porque muchas de las personas del mundo, Señor, tienen muchas cosas, pero cuando se revisan, el 80% de las cosas que tienen las están debiendo y no tienen paz, no tienen tranquilidad en sus corazones. Dios, que no dejemos conflictos sin resolver, que si hay algún roce, que si hay algo que nosotros no hemos solucionado con nuestra familia, tomemos el valor, tomemos, Señor, la decisión, la iniciativa y vayamos a solucionar esos problemas, limar esas asperezas. Que seamos ejemplo de justicia ante nuestros hijos, que seamos ejemplo de hacer lo recto delante de Dios para que nuestros hijos vean ese modelo y que sea un modelo digno de imitar como lo hizo Job, Señor. Que entendamos que tenemos unas responsabilidades familiares y entre las responsabilidades familiares la más importante es la responsabilidad espiritual de nuestra familia, Dios. Que asumamos nosotros como sacerdotes esa responsabilidad, que velemos para que nuestros hijos verdaderamente caminen en la senda de Dios. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra familia. Te damos gracias por estos consejos que seguramente al aplicarlos en nuestra vida, al comenzar a vivir con ellos, a comenzar a caminar en la sabiduría que tú nos das en esta mañana, Dios, seguramente que vamos a tener unas relaciones mucho más firmes, unas relaciones mucho más sólidas, Dios. Ayúdanos, Señor, para poder tener unos hogares que marquen la diferencia en un tiempo tan convulsionado, en una sociedad tan desbaratada que está, pero que en medio de todo este caos, como dice la palabra, que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. Que podemos nosotros como familia, como hogares, ser luz en medio de una sociedad que está desbaratada completamente, que se va desmoronando, pero que nosotros fortalezcamos nuestra familia en este tiempo tan difícil, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.